Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este es el Ministerio de Preadolescentes. Somos la Alianza Cristiana Misionera de Miraflores. Yo soy Eric y ella es Tefi. Hola Tefi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Eric, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y que también todos los chicos del ministerio puedan estar muy bien. Eso esperamos. Esperamos que todos estemos bien desde nuestras casitas, donde nos encontremos seguros, obviamente sin salir, sin desprotegernos. Y bueno, espero que estén pasando un bonito tiempo, chicos. ¿Tú qué tal, Tefi? ¿Cómo has estado? Yo estoy muy bien y la verdad es que muy contenta por la serie. La verdad es que esta serie me tiene muy animada porque la verdad es que está cada vez más interesante, ¿no, Eric? No sé, ¿tú qué opinas de la serie que estamos viendo? Por supuesto que sí, esta serie parecía pequeña, pero terminó siendo un poquito grandecita, pero súper bien porque aprendemos más cosas. Ahora, ¿qué nos va a tocar, Tefi? Cuéntanos más o menos algo, ilumínanos un poquito. Ahora te ilumino. Sí, ilumíname. Ahora. Ya, espera, estoy pensando. Ya hablamos la semana pasada. Espera, lo pones al blooper, esta parte y ya es el blooper. Sí, me estoy recordando. No me acuerdo. Chicos, no repitan, no, como No hagan Tefi, eso, por no hagan favor. Estudien. Culturícense un No, poco. ya. Espérate, esta semana vamos a seguir hablando de Moisés, ¿no? Ya, Moisés, vimos la zarza. Nos quedamos ¿Hasta dónde nos quedamos, Eric? Pues ayúdame. Salió hasta las plagas, pues. Hasta las plagas. Ay, ay, ay. Sí, ahora nos va a tocar Moisés en el desierto. Ese es en el desierto. Ya. 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 Entonces, ya, pero vamos a hablar del tema que vamos a ver esta semana, ¿no? Sí. Sí, chicos, y vamos a hablar esta semana acerca de este siguiente tema que se llama la historia. Un temazo. La historia y el poder de Dios. Este tema está muy bueno, muy interesante, ya que nos quedamos en las plagas. El río en sangre, ranas, piojos, insectos, afectar al ganado, úlceras, granizo, langostas, tinieblas y por último, la muerte de los primogénitos. Ahora vamos a continuar acerca de cómo el Señor ha seguido obrando en la vida de Moisés y de su pueblo. Claro que sí, vamos a seguir viendo ahora qué es lo que pasó después de haber liberado al pueblo, a su pueblo escogido por medio de Moisés, las maravillas y los milagros que hacía, sino también en cómo se comportaba este pueblo, ¿no? Y qué tan parecidos somos nosotros con este pueblo. Y muchas cosas más, y bueno, ya no quiero spoilearles más cosas porque más tardecito aquí, en un ratito no más, van a aparecer dos de nuestros amigos, dos invitados que van a hablar del tema súper chévere. ¿Y qué más, Tefi? Oye, supongo yo, bueno, mejor dilo tú. ¿Qué debemos estar haciendo en este momento? En este momento, dinos, Tefi. Ay, Eric, se supone que en este momento todos debemos estar siguiendo la página de Instagram, de Facebook y de YouTube. Imagino que todos, chicos, ya están suscritos. Aquí abajito le han dado clic, porque ya todos debemos estar al tanto de cada tema que estamos sacando todos los fines de semana. Así es, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más nos falta? ¿Qué tenemos que hacer ahorita, Tefi? Cuéntanos. Tenemos que irnos a las alabanzas. Chicos, es momento de prestar atención a las alabanzas y aplaudir y moverse, remolinear. Aprovechen este tiempo que es súper chévere.
Dios, que aún los vientos le obedecen. Una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran Dios soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran Dios soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos a ti, oh Señor. Hola chicos, ¿qué tal? Un gusto volver a encontrarnos otra vez un sábado. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Sole y vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos la semana pasada, porque por ahí seguro por todas las cosas que hemos tenido que hacer ya nos hemos olvidado, así que no te preocupes. La semana pasada hemos estado viendo sobre Moisés. Nos hemos remontado al momento en que Moisés va
y se presenta ante el faraón para poder abogar por los israelitas, porque Dios quería liberar a los israelitas. Recuerda que los israelitas eran esclavos de Egipto y no le estaban pasando bien, eran humillados, trabajaban un montón, etc. Obviamente, al darle este mensaje a Moisés, Moisés estaba muy nervioso porque era presentarse ante el rey de Egipto, ante la máxima autoridad. Te pongo como ejemplo, ¿qué pasaría si Dios te dice que vayas y hables con el presidente? Quizás tus preguntas son, Señor, ¿estás seguro que debo ir yo? Es que yo no sé hablar. ¿Qué tal si se burlan, si no me creen? ¿Tú vas a estar conmigo en verdad? Las mismas preguntas que Moisés se hizo y Dios le dijo que sí, que vaya tranquilo, que él iba delante de él. Pero Moisés fue, pero acompañado de su hermano mayor, Aarón. Se presentan ante el faraón y el faraón obviamente no les creyó, se burlaba, etc. Y obviamente Moisés iba y le decía, Señor, por favor, ayúdanos porque los israelitas le están pasando mal, porque cada vez que vamos, el faraón les deja más trabajo. Entonces los israelitas sufrían más en realidad. Y era un poco complicado, en verdad, que los israelitas puedan creer que de verdad Moisés los iba a ayudar. Pasó todo esto y el Señor, Dios, decide mandar las 10 plagas a Egipto. Entonces me imagino que ya te la sabes. Las plagas fueron desde convertir el agua en sangre hasta insectos, ranas, entre otras cosas, pero la última la plaga fue lo que dio un giro a la historia. Fue la muerte de los primogénitos de todos los hijos de Egipto, de las familias de Egipto. Pero sí, el Señor cuidó a los hijos de las familias de los israelitas. A ellos no los tocó. En una noche murieron todos los hijos mayores, incluido el hijo del faraón. Fue terrible. Es por eso que el faraón, en su dolor, votó a los israelitas de Egipto. Es más, los votó con sus propios recursos, los ayudó con sus recursos. E Israel fue libre al fin. Imagínate, un pueblo que había estado durante muchísimos, pero muchísimos años bajo esclavitud, era libre. Y tú dirás, sí, me acuerdo que estaban felices, estaban gozosos, y sí, estaban felices, y tenían que estar felices. Pero la felicidad les duró poco, porque en verdad tenían que llegar a la tierra que Dios les había prometido, y era un largo camino, pero eran libres. Pero así como en la vida hay un montón de cosas que tenemos que pasar, unas muy bonitas, otras no tanto, para poder llegar hacia un lugar. Entonces, mientras pasaban más cosas, Dios iba mostrando que estaba con ellos. Por ejemplo, cuando todas las personas tenían que ir a un destino, había un mar y no podían pasar. Entonces Dios abrió el mar para que ellos pasaran y justo atrás venían los egipcios. ¿Por qué? Porque en un momento el faraón se arrepintió de haberlos dejado libre y quería venganza y los fue a seguir. Y el mar se cierra hasta justo cuando los egipcios iban a entrar y murieron todos. Dios los siguió protegiendo. Y así fue por bastante tiempo. Dios los cuidó, los protegió. Y obviamente cuando las cosas no iban bien, ellos se frustraban, se quejaban, incluso llegaron a decir que ya estaban cansados de tanto caminar porque estaban en el desierto y compararon y le dijeron a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Mejor estábamos en Egipto, ¿eh? Porque ahí al menos teníamos comida cada cierto tiempo, acá nos estamos muriendo, que nos has mentido, etc. Pero a pesar de eso, Dios les daba alimento y les daba todo lo que ellos pedían, pero ellos querían más, no estaban contentos. Entonces pasaron un montón de cosas y llegó el momento en el cual Moisés tuvo que ausentarse un tiempo porque se fue a encontrar con Dios para recibir los 10 mandamientos. ¿Y qué pasó? Se quedaron ellos, el pueblo solo, pero con Aarón. Y pasaron los días y el pueblo pensó que algo le había pasado a Moisés y decidieron desobedecer a Dios. Decidieron hacer otros dioses, decidieron tomar sus propias decisiones erróneas, decidieron serle infiel a Dios, a ese Dios que los había sacado de ese pueblo de ese pueblo de Egipto, cuando ya no eran esclavos. Y qué loco dirás, pero si si hizo eso y abrió el mar y les dio comida, iba todos los días con ellos, ¿cómo puede ser que no lo esperaron, que no lo obedecieron? Pero eso pasó. Hasta que Moisés bajó porque Dios le dijo que tenía que bajar porque el pueblo se había descarriado, estaba haciendo cosas malas. Y obviamente Moisés vio esto. Y lo demás
lo vamos a ver el día de hoy, así que por eso te invito a que te quedes en tu grupo. Pero antes de despedirme, quería recordarte que en realidad muchas veces nosotros podemos llegar a ser como ellos, ¿no? Que a pesar que Dios ya nos liberó, porque recuerda que Dios ya nos perdonó, nos liberó del pecado, muchas veces nos quejamos porque las cosas quizás no van como nosotros queremos y a veces queremos hacer las cosas que hacíamos antes porque sentimos que las cosas no van bien, pero en realidad tenemos la opción de elegir amar a Dios a pesar de cualquiera sea la circunstancia, incluso en ese momento donde quizás no todo es tan bonito porque no podemos salir de casa, porque quizás familiares están enfermos, porque quizás las cosas han cambiado en realidad y nuestros planes también. Pero puedes aún amar a Dios y decir que lo quieres amar más aún en las circunstancias difíciles. Así que te animo a que lo busques en cualquier tipo de momento, así estés muy feliz o no lo estés, pero eso va a depender de cómo te alimentes de Dios, conociéndolo, amándolo, aprendiendo más de Él en tus grupos, pero también de manera diaria. Entonces, te invito a que puedas deleitarte en Dios, incluso cuando te levantas de la cama, porque tienes vida, porque tienes que comer, porque puedes respirar, y eso es bastante en realidad para agradecerle a Dios. Así que quédate acá que vamos a ver cómo termina esta historia. Muchas gracias, Sole, por esa introducción que nos has dado y nos está ayudando bastante también a refrescar lo que hemos visto en las últimas semanas. Y así como tú mencionas, esta historia continúa en el capítulo 32 del libro de Éxodo. Solamente vamos a leer los versículos 1 y 2. Yo lo tengo aquí anotado, yo lo voy a leer y ustedes me van a acompañar, ¿sí? El versículo 1 dice: Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este, Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: Apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelos. Hasta aquí nada más vamos a leer porque hay algo que personalmente a mí me llama la atención del primer versículo. Dos cosas. En el punto 1 es una pregunta que yo les quiero plantear a ustedes. ¿Por qué el pueblo le pide otro dios a Aarón? Y esto nace, de hecho, en las primeras palabras del versículo 1. En el verso 1 dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba. Viendo el pueblo que Moisés tardaba. Recordemos que para el pueblo de Israel en ese momento, Moisés era su libertador. Reconocían a Jehová como el autor, pero claro, no tenían ya a la vista a aquel personaje que los liberó, ¿no? Y no sé si has escuchado de la frase esta que dice ver para creer. Y esto me recuerda a mí un episodio muy particular de los discípulos, en especial de Pedro en la barca, cuando estaban sin Jesús, estaban en medio de las aguas y estaba todo muy oscuro y de pronto se levantan y ven a lo lejos a una persona, ¿no? Y todos se espantaron y pensaban que era un fantasma, pero al final era Jesús. Pedro lo reconoce y lo ve a lo lejos, ¿no? Y esto está en Mateo 14, versículo 22. Jesús le dice: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Qué loco, caminaba sobre las aguas, ¿no? Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Ahora, ¿por qué pasa esto? La Biblia es muy clara, ¿no? Cuando Pedro deja de enfocarse y deja de mirar a Jesús, él ve los fuertes vientos y de pronto es ahí donde comienza a hundirse. Entonces ahí radica el problema, cuando él dejó de ver a Jesús y se concentró en los problemas, se concentró en lo que pasaba alrededor y dejó de mirar a Jesús. Por eso, en Hebreos 12:2, la Biblia es bastante clara en indicarnos qué es lo que debemos hacer en esos momentos. De hecho, dice: por lo tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Recordemos que no se trata de ver o de sentir a Dios, ¿no? No se trata que de pronto tú dices: yo no siento a Dios cerca, o haces tu devocional y dices: no escucho a Dios, o no escuché a Dios, o no lo siento cerca de mí. Y es que la fe se forja por medio de las convicciones y no de las emociones. Así que tengamos mucho cuidado con esos momentos. La fe es la certeza de lo que se espera, es la certeza
de lo que se espera. Y la convicción, ojo, la convicción de lo que no se ve, dice Hebreos 11:1. Y el punto número 2 de este versículo 1 que a mí me llama la atención es: ¿de dónde nace la necesidad del pueblo de Dios de querer otro Dios si ya tenía uno? ¿No? ¿De dónde nace la necesidad del pueblo? Entonces, esta necesidad de adorar, de hecho, nace desde el inicio de la creación, con Adán y Eva. El hombre es creado con la facultad de adorar. Sin embargo, cuando el pecado entra a este mundo a través de la desobediencia, todo lo que había sido creado en ese momento se distorsiona. Y el diseño original de la adoración, que era exclusiva para Dios, el hombre la desvía y empieza a hacerlo con otras cosas. Y aunque te parezca muy descabellado, pasa muy a menudo, ¿no? Hay hombres que aman el dinero, hay hombres que aman la fama, hay hombres que aman el poder, hombres y mujeres que aman la fama, el dinero y el poder. Y también nos pasa a nosotros, te pasa a ti y me puede pasar a mí, ¿no? Que quizá por ahí adoremos nuestro celular, nuestro Play 4, algún TikToker, algún influencer, algún YouTuber. Entonces debemos entender que el pecado que nosotros permitimos a través de nuestra carne hace que desviemos el foco de nuestra adoración. Tengamos mucho cuidado. Y el pecado de hecho es bastante sutil, ¿no? Y hay cosas en nuestras vidas que quizás nosotros no nos estamos dando cuenta, que estamos haciendo mal, y quizás nadie más que Dios y tú conoce realmente qué es lo que está pasando, ¿no? Nadie más que Dios te conoce realmente cómo eres, qué haces escondidas, lo que te permites ver, lo que sabes que está mal, actitudes y palabras que sabes que debes corregir, pero lo dejas ahí y de pronto sabes que también tienes que pedir perdón o tienes que perdonar, ¿no? O tienes que pedirle perdón a esa persona que ofendiste, ¿no? Y todas esas cosas solo Dios la conoce, pero descuida, ¿no? Yo te digo que al menos hay una palabra de aliento, hay muchas palabras de aliento, pero hay un salmo a mí que me llama mucho la atención y que me reconforta bastante en esos momentos en los que no me doy cuenta que estoy haciendo mal, que es el Salmo 139 del 23 el 23 y 24, que dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame hacia el camino eterno. Examíname, oh Dios. Mira, es una actitud en la que yo dejo que Dios haga esta labor en mí, porque a veces no nos damos cuenta, vivimos tan al día a día que no nos estamos dando cuenta que quizá estamos haciendo mal y nuestro corazón se ha desviado como el del pueblo de Israel. Y de hecho hemos visto ya quizá la mano de Dios en nuestras vidas hace unos días, hace unos meses, pero aún así decidimos desobedecer, ¿no? Ahora, volviendo ya a la historia del Éxodo, pasa algo muy interesante y para esto nos va a ayudar en la lectura Génesis, así que vamos a escucharla. Hola, ¿cómo están? El día de hoy les voy a compartir el versículo de Éxodo 32, del 7 al 8. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición, lo han adorado, le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Chao, hasta luego. Muchas gracias, Génesis, por la lectura. Aquí vemos a Jehová indicando a Moisés qué es lo que ha pasado con el pueblo, ¿no? Recordemos, Jehová estaba con Moisés, estaba en el monte y el pueblo estaba abajo adorando, haciendo cualquier cosa, ¿no? Y Jehová le dice: oye, el pueblo está haciendo esto, tienes que bajar. Entonces, de hecho, Moisés baja, se encuentra el pueblo, y si quieres saber qué es lo que pasa luego, no te olvides de entrar a tu grupo pequeño. Recuerda que vamos a profundizar mucho en esta lección, no te lo pierdas, el tema va a estar muy interesante, así que nada, ahí nos vemos, un abrazo y que Dios te bendiga. ¡Yeah! Estuvo súper interesante este tema, en serio chicos, no se lo pueden perder. En este momento ya pueden ir avisando a sus guías por WhatsApp, por no sé, Instagram o Facebook o lo que sea, o un mensajito de texto, llámenlos, no sé, hagan lo que sea, pero reúnanse en sus grupos pequeños porque ya es momento de reunirse en sus grupos pequeños. ¿Tú qué dices, Steffi? Que tienes toda la razón, Eric. Tienen que, en verdad, unirse ya a los grupos pequeños, porque en verdad que el tema está buenísimo y les va a encantar. Así es, y si tienen un mal guía, piña pues. O sea, si tienen a Eric, tranquilos chicos, ya van a No, llegar. no, si me tienen como guía, ganadazos, o sea, si tienen a guía Tefi, bueno, es como mejor un No le escuchen. Entonces nos vemos en los grupos pequeños, chicos, todos atentos y concentrados.
Así es, chicos, conéctense. Si es que no tienen un grupo pequeño, pueden avisar en las redes sociales de Instagram, escribir un mensajito. Yo quiero mi grupo pequeño, ya tengo la edad, tengo 28. No, tienen que ser más menorcitos. Pero si tienen la edad, el rango de preadolescentes, pueden escribirnos y nosotros nos encargamos en darte el mejor guía. Yo, y si les toca a Teji, bueno. Así es, chicos. Muchas gracias por estar aquí. Un abrazo, chicos. Chao, Eri.